11 años después de su primera participación en el torneo más antiguo del continente, la selección ya estaba acostumbrada a sumar grandes actuaciones a lo largo de su asistencia. Sin embargo, la deuda del título siempre se mantuvo como una asignatura pendiente. 5 pa'l peso era lo que nos faltaba si queríamos sentarnos en el mismo comedor de los gigantes. Esos que nos empezaron a dejar de ver como simples animadores, para considerarnos contendientes capaces de conquistar su territorio y el resto del mundo. Con esta ambición llegó el momento de encarar una nueva edición del certamen, en el cual se hizo historia durante la fase de grupos tras propinar un mazazo inesperado a la cuna de talentos por excelencia, con la cual comenzaríamos una intensa rivalidad a partir de entonces. Pese a dicho logro, que por cierto no se ha podido repetir, muchísimos acontecimientos tendrán cabida a lo largo de julio de 2004, que pintó una serie de contrastes abismales con tan solo 4 juegos disputados. Hoy te narro todos ellos a detalle, además de la actividad que regodeó esta fiesta futbolera, una que contó con plenitud de invitados de la Liga Mexicana, presente en la cordillera de los Andes, para escribir el cuento de una nueva Copa América. Después de quedarse en la orilla de ganar en Colombia 2001, México encontró una nueva oportunidad en Perú, que ahora sería el anfitrión del torneo, cuya fecha original estaba programada para 2003, aunque se pospuso debido a que la Conmebol eligió cambiar la periodicidad, primero a cada 4 años, y finalmente a uno menos. Arturo Goodman, presidente del Instituto Peruano del Deporte, estuvo a cargo de la organización, y aunque se pensó en invitar a España y Portugal, el apretado calendario del fútbol europeo terminó descartando la idea. Al final los participantes eran los 10 países sudamericanos, con el flamante regreso de Argentina tras su ausencia de la justa anterior, además de los mexicanos y costarricenses como invitados, por lo que el caballo negro de Honduras esta vez no recibió la oportunidad de refrendar su actuación histórica, en la que terminaron terceros. Las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Lima, Piura, Tacna y Trujillo se encargaron de hospedar el torneo, al que el Tri llegó luego de casi 1 año y medio de trabajo con Ricardo Lavolpe, estratega que tomó el cargo tras la salida de Javier Aguirre, luego de la dolorosa eliminación en el Mundial ante Estados Unidos. Pese a que la administración entregó rápidamente un campeonato, que fue la Copa Oro ganada en el Estadio Azteca, Brasil, las críticas fueron el pan de cada día para el polémico timonel, que en 21 partidos sumaba 9 victorias, 7 empates y 5 derrotas, 3 de ellas contra rivales del Cono Sur. La aventura en tierras andinas era considerada una prueba de fuego a nuestras aspiraciones de estar codeados con la realeza, y para ello el coach reunió a sus jugadores de confianza, aunque no estuvo libre de señalamientos por algunas decisiones que tomó. Osvaldo Sánchez, Óscar Pérez y Moisés Muñoz fueron los porteros, repitiendo en asistencia los primeros 2. Claudio Suárez sí fue, aunque ya en más plan de asesor que para estar en el campo. Fue acompañado por Omar Briseño, Rafael Márquez ya en Barcelona, Tuilo Davino, David Oteo, Mario Méndez, Salvador Carmona, Ricardo Osorio y Héctor Altamirano en la defensa. Gerardo Torrado, Octavio Valdés, Ramoncito Morales, Jimmy Lozano, Pavel Pardo y Jesús Arellano se encargaron de llenar la media, y para los goles eligieron a Jared Borghetti, Daniel Osorno, Juan Francisco Palencia y Adolfo Bautista. Si te preguntas por qué faltó el 10 más importante del momento, la razón no fueron sus cantadas diferencias con el estratega, sino el pleito que inició en los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Sao Caetano. Si quieres saber más a fondo sobre ese tema, te dejo un video en la descripción que platica todo a detalle, pero en resumen, Cuauhtémoc Blanco estuvo envuelto en una gresca que salió de control y terminó con jugadores brasileños agredidos, invasión de aficionados al campo, una lluvia de carretillas y hasta la muerte de un caballo. Pese a que no fue el único que participó, y tiempo después se supo que ni siquiera fue él quien comenzó con la pelea, la Conmebol tomó cartas en el asunto y le impuso la sanción de 2 años sin participar en torneos de su confederación, por lo que el jugador perdió su lugar en el grupo y a la postre se quedó fuera de Alemania 2006. Su ausencia se unió a la de muchas estrellas más, lo que afectó el flujo de fanáticos a la Copa, y a 5 días del comienzo solo estaba confirmada la presencia de 3,000 turistas, encendiendo las alarmas de muchos hoteles. Nuevamente varios equipos llegaron con su cuadro B, comenzando por el campeón del mundo, que prescindió de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos y Cafú, entre otros varios de su base ganadora. Argentina decidió no llevar a Crespo, Pablo Aimar ni Juan Sebastián Verón. Costa Rica dejó fuera a Guanchope. Paraguay llegó con un cuadro prácticamente sub-23. Colombia, que ganó la edición anterior, también dejó fuera casi todas sus figuras, y esto provocó que el interés de la gente y la compra de entradas disminuyera bastante. Muestra de ello fue que el único duelo con boletos agotados fue entre los anfitriones y el conjunto cafetero, mientras que los 2 partidos de la última jornada del Grupo de México también tuvieron buenos números, principalmente porque habría clásico rioplatense y porque la ciudad de Piura está a 2 horas por tierra de Ecuador.
Hablando de los grupos, una vez más el de los nuestros podría ser considerado el de la muerte, ya que estuvieron los dos equipos más ganadores de la historia del torneo, Uruguay y Argentina, además de los que visten tricolor, con quienes nos dimos las caras en Corea y Japón. En el sector A estuvo Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, mientras que en el C compartieron Paraguay, Brasil, Costa Rica y Chile. Con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa, la plantilla que eligió el Bigotón hizo una escala en Teotihuacán para recabar buenas vibras. Escalaron las pirámides y en una ceremonia donde se tomaron de las manos se escuchaban las palabras del guía, quien pidió dejar de ser perdedores y que terminara la mediocridad, citando sus propias palabras. La esperanza estaba puesta, debido a que hasta técnicos rivales como Reinaldo Rueda señalaban como favoritos a los norteamericanos, y quizá por ello la Volpe se envalentonó al asegurar que ganarían el torneo. La presión llevó a Jared a pedir un poco más de calma a los medios, aunque según Rafa Márquez sí llegaban como el enemigo a vencer, pues habían trabajado bastante como grupo y ya se conocían a la perfección, tal y como mostraban al sumar 18 goles a favor y 0 en contra de Dominica durante sus últimos 2 partidos disputados. Volando en el avión privado de Jorge Vergara y con su corbata roja en la maleta a manera de cábala, el argentino llegó finalmente con su comitiva a la ciudad de Chiclayo, donde harían su debut frente a la Garra, que por cierto no la estaba pasando nada bien. Los dirigidos por Jorge Fossati traían un nivel paupérrimo y en la preparación apenas pudieron vencer 2-1 al Deportivo Maldonado, lugar 18 de su liga, además de ser penúltimos en la eliminatoria mundialista con 4 derrotas en 7 partidos. Pero la incertidumbre no solo era por sus exhibiciones deportivas, sino por problemas económicos. Debido a la ausencia de pagos para participar en el certamen, los jugadores amenazaron a la federación con no acudir, teniendo como cabecillas a Paolo Montero, Diego Forlán, Richard Morales, Darío Silva y Carlos Bueno, quienes exigían $4,000 como bono para cada integrante del equipo, además de otros premios si calificaban. Las negociaciones se mantuvieron trabadas hasta el último momento, y mientras tanto los aztecas estuvieron entrenando en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo, donde sufrieron de espionaje por parte de un camarógrafo ecuatoriano, que grabó 30 minutos de una práctica realizada a puerta cerrada. Aunque fueron incapaces de llegar a un acuerdo, finalmente los elementos celestes dieron su brazo a torcer y viajaron a cambio de un monto mucho menor al que esperaban, mismo que les fue impuesto, pero que terminaron por aceptar debido a las amenazas de recibir una suspensión de 2 años de todas las competencias internacionales. El historial entre ambos tiene una victoria reciente para los charrúas, que se impusieron 2-0 en Chicago durante un amistoso en el 2003, pero que llegarían sedientos de revancha, ya que el Tri los eliminó en las semis de la Copa América anterior. 24 horas antes del partido, Alberto de la Torre también pronosticó el campeonato y aseguró que la continuidad del profe no estaba en duda, pero nuevamente Ricardo aprovechó para despotricar ante los medios y de paso se llevó entre las patas a los jugadores. Mi prensa dice que yo tengo que ganar porque somos mejores que Uruguay. A veces creo que estoy dirigiendo a Alemania o Inglaterra, pero no tenemos más que un jugador que participa en Europa, porque Torrado no ha demostrado una continuidad. Mañana me voy a enfrentar a una selección que tiene un jugador en la Juventus, entonces fácil no es, señaló. El árbitro designado fue Gilberto Hidalgo, quien le marcaría a los mexicanos por primera vez, y así llegó el momento de entonar los himnos, aunque no los de ambas naciones involucradas, pues se decidió que solo iban a sonar el de Perú y el de la Conmebol a lo largo del torneo. Forlán dio el primer aviso, pero abanicó tremendo y comenzó la cantaleta al silbante para pedir una falta. Luis Barbat se vio obligado a rechazar 2 cañonazos y a Davino lo atendieron en el aire, por lo que hubo que parar para revisarlo. El propio central batalló con Carlos Bueno, que se tiró un clavadazo. Osvaldo se colgó de un centro hecho por Darío Silva, y el otro cadenero no tuvo que trabajar mucho para quedarse con uno hacia tierra de nadie. Al Cebolla lo plancharon pasando medio campo. Un choque en las alturas dejó tendido a Borghetti, y Palencia se animó a darle de aire, pero sin mucho ángulo para vencer. El Kaiser se le barrió por detrás a Cachabacha. Sánchez estuvo atento para un saque de manos que viajó hasta su área. Pavel le dejó un cariñito a Rodríguez, y el balón elevado se encontró como destino a los guantes del cancerbero, que fue sinónimo de seguridad, pese a que en su despeje la regaló para los de enfrente. De volea llegó la más peligrosa del Tri, que salpicó un costado, y Varela miró la primera tarjeta por trompicar a Osorio. Pardo quiso sacar un cable que se fue por detrás de la cabaña. Luego Pacorro tiró un periodicazo, y por un banquito sobre el dorsal 3 se tuvo que parar el partido. Mas la reanudación terminó en los terrenos del de suéter negro. Aunque solamente estaban dando con el cuchillo de untar, Rafita sacó el machete y miró la amarilla para encender a la grada. En lo que mexicanos y uruguayos se peleaban por todas, el delantero de melena rubia provocó un extraño cabezazo en el que más bien buscó prolongar, pero no tuvo cómplice. Un hoyazo al aire casi arroja dividendos, y por ende el lateral oaxaqueño quiso repetir la dosis, pero solo rompió una ventana antes de que el delantero charrúa se ganó una amonestación por dejar el codo en un salto. De media vuelta fueron los sudamericanos quienes tocaron la puerta,
pero con cero chances de dar la campanada, y el central del Barça se animó a darle de fuera con intenciones de oxigenar la contienda, muy trabada todavía, por lo que el número 9 del cuadro contrario se dio el lujo de practicar unas dominadas. El bebé tiró uno de sus dardos, mas el guardameta no otorgó el derecho de réplica, y a 3 del descanso lograron romper la nuez los uruguayos. Es un balón peinado que remató bueno para abrir el marcador. Que Darío Silva, pelota en los límites del área, buen cabezazo, atención al remate. De Uruguay, el cuadro charrúa. De manera inmediata se lanzaron los Esmeraldas al frente, pero solo provocaron infracción y pudieron comerse el segundo, de no ser porque Silva le dio muy abajo a la pelota. Lozano quiso conectar, pero cortaron su intento, y cuando parecía que nos íbamos en desventaja, llegó el tiro centro de Osorio, quien contó con fortuna y madrugó al arquero para techar su trazo y convertirlo en un empate fortuito, pero sorprendente. Por lo tanto, no perdiendo el orden se puede llegar. Mira el centro, el tiro centro. ¡Gol! ¡De México! ¡Qué golazo impresionante de Ricardo Osorio! ¿Desde dónde le pega? Parecía que la pelota se iba a un costado, el balón pega en el poste y termina metiéndose. Para el retorno llegó un izquierdazo del que tiene capas, y por la misma vía respondieron los del Bigotón, aunque el champurrado se marchó hacia afuera. Forlán se daba la mano con sus compañeros, que enviaban puras piedras hacia la cabaña de Sánchez, y David Oteo, que jugó por la escasez de centrales zurdos, recibió una falta de la que se obtuvo poco y nada. Sánchez se hizo un larguísimo despeje, y tras un largo periodo de escasas emociones, llegaría por fin el de la educada pierna, que con su toque privilegiado soltó un cometa directo a los hilos, para poner a México en ventaja. Prodigarse Sosa, lo paran de cabeza Sosa, no hay falta, dice el árbitro. Viene Pavel Pardo, le pega Pavel, golazo. ¡Gol! Golazo de Pavel Pardo, cómo roba la pelota, le pega impresionante, deja parado a Barbat. El bofo, que había ingresado un minuto antes, trató de ampliar los números, pero le faltó espacio para hacerlo, y por obstaculizar un saque amonestaron al defensor de la máquina, obligando a la repetición de la jugada. Ahí casi cae el empate, que se fue apenas arriba para tristeza de Fossati, y el de Chivas seguía atento a los envíos que le destinaban, aunque casi se le escapa uno. Una infracción fue el pretexto perfecto para que Parodi ingresara en el lugar de Cachabacha, pero tardó nada en ganar la tarjeta, y el genio de Dolores dejó escapar el tercer gol por una falla inverosímil, que terminaría lamentando poco después. Su compañero capturó la enésima diagonal, y Morales ingresó por una breve, pero muy relatable participación, que comenzó cuando casi consigue, de no ser por un atajadón del cancerbero, y continuó por una roja infantil, debido a que le apagó las luces al canterano del Atlas, que requirió hacer uso de la camilla cuando la arrollaron. Con el triunfo prácticamente amarrado, el estratega decidió ingresar al Piti, y un cabezazo casi finiquita el duelo, pero el equipo pagó caro sus errores al frente, y en un maldito balón parado llegó Paolo Montero, ese famoso defensor de la Juve que sí fue diferencia, tras sacar agua del pozo y robar 2 unidades, que ya estaban en la bolsa. Así terminó el primer duelo, uno de sabor muy amargo para México, que desaprovechó su superioridad, sumó solo un punto, y cortó la racha de 3 ediciones seguidas ganando en su debut. Ahora habría que prepararse para la prueba más difícil del grupo, Argentina, que lució imponente y le cascó un escandaloso 6-1 a Ecuador. Cristian González de penal, Saviola con un doblete, Andrés D'Alessandro, considerado la perla del momento, y Lucho González le llenaron la canasta a su rival, que apenas si pudo responder mediante el Team Delgado, lo que habría mucho trabajo pendiente para detener el tren de Loco Bielsa y no morir en el intento. Lo que más robaba el sueño de la Volpe era el clásico mal de nuestro fútbol, la pelota parada, esa que estropó la presentación, que parecía estar a nada de librar. Por cierto, que el mal arranque se extendió también al campo arbitral, donde Marco Antonio Rodríguez fue factor para la derrota de Chile contra Brasil, al repetir un penal que ya había anotado Chamagol y que erró en su segunda ejecución. Curiosamente, esta no fue la primera vez que algo así ocurrió entre ambos, pues un año antes el silbante hizo lo propio durante la semifinal de la Apertura 2003, con el mismo resultado para Sebastián, que se tuvo que tragar la eliminación de los Potros ante Pachuca, el futuro campeón. Y ya que hablamos de asaltos, existieron varias críticas a la organización debido a los constantes despojos que sufrieron los asistentes, víctimas de los llamados choros, quienes principalmente se robaron el equipo de diversos periodistas, fotógrafos y camarógrafos.
Como Uruguay derrotó a Ecuador en el Elías Aguirre, México estaba obligado a un triunfo si quería evitar quedarse rezagado en el sector, y con ello en mente saltó al campo para lo que parecía una misión imposible, debido a que jamás había logrado derrotar a su rival en un partido oficial. Abondancieri vigiló perfecto un trazo de Ramón, y luego se quedó con un envío de Torrado. Chelito se tiró una tijera que pasó al costado, y con sus binoculares un niño pudo ver la chamonada de disparo que soltó Delgado, en lo que Richie se fumaba un cigarro. Antes de los 10, Arellano fue bajado en la tercera yarda para disgusto de un aficionado con máscara digna del mayor cringe, pero muy pronto cambiará la molestia por algarabía, ya que el Moncho pateó como todo un artesano y directo en el ángulo clavó su aguijón para darle a los de verde una ventaja que pocas veces se consigue ante el albiceleste. Metros y medio, atención que viene México, esto da para Morales. Superior izquierdo del arco defendido por Abondancieri y el de Boca va y se estampa con el poste. La respuesta fue la calentura de los argentinos, que buscaron bronca contra Osorio, mientras la bandera que luce un nopal en el centro se desplegaba orgullosa. San Osvaldo vigiló un cañonazo, después estuvo al tiro para salir y hasta con el pecho la mató. Antes de quemar el tiempo, previó un empellón que le provocó la tarjeta Borghetti. Un cabezazo llegó sin fuerza a las manoplas del ex ave, y González le pegó tan mal que pareció ser un desvío, aunque no le otorgaron el tiro de esquina. Duilio se lanzó con los conos por delante para evitar sustos, y Ayala también llegó al segundo palo en otra aproximación, pero careció de puntería para comerse el queso. Márquez atropelló al dorsal 18. Ramoncito dejó el segundo por culpa de un pésimo pase, y además provocó una falta previo que su capitán en Guadalajara tuviera que volver a intervenir para extender un servicio. Muy fuerte se tiró Heinze sobre el zorro del desierto, en un desquite directo que le costó la tarjeta, y el que aprovechó la efervescencia fue Carmona, pues tras cubrir el balón continuó quemando tiempo al provocar otras infracciones. El Pato se quedó con un buen picoteo que ilusionó con ir a la red, el técnico se llevó las manos a la cabeza por lo mismo, y el Chelito siguió demostrando su cariño por México, cuando dejó ir una inmejorable tras patear directo a la fila 19. Saviola cayó brevemente, un rebote obligó a que el guardameta cambiara su trayectoria, y ahora fue Zanetti el castigado tras darle de comer un buen manazo a su contrario, previo al descanso. Sánchez tuvo que emplearse desde el inicio para negociar un córner. Al Borrego no querían darle la pelota para reanudar el partido, y continuaron las patadas tanto al rival como a cualquier lado en un juego más complicado que partida de ajedrez. Al primero, decirle que va. Se escuchaba por ahí gritar como parte de las instrucciones en el coro de las faltas, y comenzó a desesperarse de verdad, más por la poca efectividad de César Fabián a la hora de encarar, definir o buscar algo de peligro. Cuando finalmente llegó una, le salieron lágrimas a Bielsa, ya que el zurdazo sacudió la red del lado equivocado. Minutos después ocurrió lo mismo, pero ahora en el sector derecho, ya que el crack de Cruz Azul siguió jugando con la verde por debajo del uniforme. El partido se paró para que lo atendieran, y la afición sufría en la grada, mientras que el de negro arengaba a sus compañeros con ese estilo tan característico. ¡Ándale, Rafa! ¡Ándale, cabrón! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos, cabrón, Michel! ¡Venga! Al rosarino le checaban las pupilas para ver si el problema no era que estaba mirando dos porterías, y los bombardeos sudamericanos continuaron llegando, pero ninguno cayó bajo los tres palos. Osvaldo regaló una de las mejores atajadas de su carrera tras resguardar la cabaña con reflejos gatunos, y Marcelo ahora sí se enojó, arrojando su botella de agua. Seguiría haciendo corajes, debido a que el tapatío leyó bien todo lo que le tiraron y salió con valentía siempre que fue requerido. La lista de suplentes calentaba con esperanzas de cambiar el rumbo, y Sorín se la encontró, pero más abajo de lo que necesitaba para concretar un buen remate, por lo que el marcador siguió sin moverse. Él mismo mandó un servicio que terminó en la humanidad del portero, y el Apache recibió instrucciones en lo que Heinze era apodado por Torrado, antes de los ingresos de Altamirano y Osorno, quienes cambiaron por Ramón y Jared a Abondancieri, que estuvo mucho tiempo desaparecido. Estuvo atento para evitar que lo clarearan, y además de Tevez entró Mauro Rosales en el ajuste de piezas. El Piti no se portó bien y miró la amarilla. Un pestañazo se estrelló en la cordillera de los Andes, y al jefecito también lo pintaron con la ocre, en un partido que mantuvo el roce físico como constante. Pavel le tiró el ceviche a un aficionado, pero se redimió con un buen pase que levantó todos los asientos, hasta que el portero se vistió de Beckenbauer y despejó con la cabeza. El Tabo tomó el lugar de Briseño, y para evitar que Carlos se escapara lo tuvieron que jalar de la camisa, mientras que el técnico seguía moviendo la baraja,
ahora con el ingreso de Luciano Figueroa. El conejito quiso sacarse a sí mismo del sombrero, pero el misil estuvo pasado de galleta. Héctor se calentó por una patada que no le permitió perder tantos segundos, y González sacudió la nariz al amonestado Carmona, antes de que un toque filtrado terminara directo en los mitones del Pato. El que dirigía a Newell's estaba listo para entrar al manicomio, y la frustración argentina era ensombrecida por los fanáticos alegres que aplaudían y vitoraban desde sus butacas. Una vez más Roberto apareció bien en su área, y el compadre del Chelito estuvo a nada de puntear el aguafiestas. Arellano tuvo su ataque de habilidad y desparramó a 2, pero el tiro no llegó hasta el arco, y la Volpe regañaba con vehemencia a los suyos, pidiendo atención a sabiendas de que estaba cerca de conseguir el resultado más importante de su administración, aún más que la Copa Oro contra Brasil. Gerardo se dio al Danny Boy en un 2 contra 2, pero el regreso de Figueroa evitó que Ricky pudiera festejar. Márquez ya se veía fundido y terminó en el piso al igual que Tevez, que provocó la preventiva para el bebé. Sánchez evitó ceder un córner y luego miró un testarazo pasar cerca, aunque Davino quedó lastimado en la última acción destacable antes del pitazo, que hizo realidad el sueño de vencer a los argentinos por primera vez de manera oficial. Después de tremendo hito, se aseguró el pase a la siguiente fase, más no la cima, que tendrían que pelear ante el Flan del grupo. Luego de echar las campanas al vuelo, los integrantes pidieron mesura, ya que además deberían encarar el partido con varias ausencias para preservar a aquellos que acumulaban tarjetas preventivas. La molestia por un resultado que consideró injusto desató las críticas de Bielsa, pero esto no inquietó a los futbolistas, que decidieron no engancharse sin saber que un acontecimiento inesperado pondría a prueba la estabilidad emocional de un valioso integrante. Y eso porque en la víspera del último encuentro, y mientras todavía festejaban la victoria, Jared Borghetti tuvo que abandonar la concentración al recibir la dolorosa noticia del fallecimiento de su hermanastra Irene, debido a un infarto sufrido con escasos 43 años, por lo que se desplazó hasta Sinaloa para acudir al funeral sin una fecha de retorno prevista. Luego de darse la mano con su rival, los elementos tricolores desplegaron una manta para externar su apoyo con Borghetti, en lo que Jacinto Espinosa se preparaba para la acción con su particular bailarín. En la banca, Chava Carmona presumía su arracada de pirata, y si la vista llena de titulares habituales se debe a que el entrenador decidió darle minutos a Claudio Suárez, Valencia y el Bofo, además de otros suplentes. Luego de la charla prepartido llegó el turno de las incidencias, comenzadas por un taconazo de Aguinaga, quien cumplía los 36 años y vivía sus últimos momentos con la casaca nacional. El avaro patrio ondeó en los tribunales del recinto, y la cámara captó a la Volpe con su primer pitillo del día, antes de que derrumbaran al cabrito en un balón parado, que casi se convierte en gol, de no ser por el atajadón del superchinito. Piti le provocó un free kick a Neisser Reasco, y el 10 la levantó con su clase para que los ecuatorianos estuvieran cerca de derrumbar el changarro, mientras que la mascota del torneo aparecía ante los asientos. Por cierto que hubo mucha polémica alrededor del nombrado oficialmente como Chasqui, debido a su parecido con Alejandro Toledo, el entonces presidente peruano, señalando que esto fue una estrategia para revertir su vapuleada popularidad, aunque el creador de la figura, Roger Escobar, señaló que solo se trató de una coincidencia. El emperador casi da una orden goleadora digna del mismísimo Pachacútec. Osvaldo ganó fácil un trazo hacia su geométrica, y hasta los mariachis sonaron en pleno graderío. Sin embargo, tuvieron que callar por la tensión cuando el ídolo de los Rayos se dejó caer debido a un contacto que no se marcó. El de azul aleteó cual colibrí, pero se las ingenió para alejar el peligro. Bofo terminó hasta con el collar de fuera por una infracción, y ahora le dieron duro a Morales, que al igual que sus comparsas portaba un moño negro en memoria de la hermana de Jared. Sánchez se volvió a quedar con la paquetería. El team recibió un contacto por la espalda mientras tocaban de fondo el mariachi loco, pero quien no quería bailar era la Volpe, que más bien pedía ir al mano a mano. Los fanáticos de la mitad del mundo también llevaban su bandera, mucho más grande que la nuestra, y el bolillo observó en la banca cómo le sacaron su migajón a Fernando Saritama por hacer caño. El cobro ensució las medias del number one, pero ocurrió en fuera de lugar, y un lamentable encontronazo obligará a salida de Ramón, que se perdió el resto del torneo, con una lesión en el tobillo. Jimmy Lozano tuvo que entrar en su lugar, y hasta Paul McCartney se contagió de la fiebre mexicana al entonar unas cuantas canciones, interrumpidas cuando Bautista cayó dentro de zona prohibida y consiguió un penal que le dejó Altamirano. El de los chinos abolló el palo, pero el rebote se fue para adentro, y la reacción del colero fue mediante un tiritite que se apagó pronto. De tijera casi llega el empate en lo que pudo ser el tanto del torneo. Al actor lo cepillaron, pero no tan feo como en la próxima lista del mundial, y quien jugó para América tuvo que regañar a sus defensas por un envío que casi se cuela en el fondo. Briseño cortó la media vuelta de Chalá, Aguinaga estuvo cerca de dar en el blanco, pero a cada envío parecía estar agigantado el capitán del Tri, y otra falta de Omar abrió la puerta.
puras negativas fueron las que contestó el de azul, antes de que Duilio sentenciara el juego. Con un preciso pase de izquierda del hermano de Flavio, sirvió al bofo en bandeja de plata, y este decidió mostrarnos su cara más brillante, antes de cruzar un sablazo que puso el 2-0, a 3 minutos del descanso. 6 minutos con 15. Mejor no se puede. Pues habrá pelota para México y 2-0 Adolfo Bautista. 2-0 Adolfo Bautista. ¡Gol! ¡Gol! De México. Gol de Adolfo Bautista, camiseta número 10. Sin la corbata roja, pero sí con la de Feng Shui, el bigotón se levantó y el propio rapado miró de cerca al tercero, que pudo ser lapidario de no ser porque el arquero lo evitó a costa de su participación, ya que debió dejar el terreno por culpa de un choque. Al de Hidalgo lo pintaron con la bancaria y Damián Lanza se vio obligado a ingresar con la bendición de Hernán Gómez, que sonreía ante la tragedia. Caramelo se postraba orgulloso en la tribuna. Y con la caída de la noche comenzaron a salir los chivermanos para la pasarela de sombreros y camisetas, mientras que el 22 se ponía a calentar con miras a la renovación del partido. Las paraguayas también hicieron un acto de presencia, al igual que fanáticas locales, y para tratar de rescatar algo dentro de lo perdido, Franklin Salas ingresó al cotejo, que muy rápido recuperó el ritmo de las infracciones. El ídolo del rebaño quería sacudir la varita, pero le quedó chiquito el escenario. Osvaldo leyó bien un pase que fue hasta el rectángulo chico. Spider-Man no se quedó con las ganas de mirar la frente, y la Volpe ya casi se acababa la cajetilla antes de que derribaran Ulises de la Cruz. Otro frentazo se murió en las palmas. La belleza de las Quechua mandaba saludos a la cámara, y por ponerle demasiada crema a sus tacos, el que jugó en Monarcas dejó una oportunidad más, tras querer definir de vaselina. Un perrito se metió a la cancha, parando el partido, y aprovechando eso ingresó Mario Méndez, que observó como una sandía se fue directo hasta Machu Picchu. El Rayo de Corazón se despidió del encuentro. Altamirano le pegó de zurda hasta la publicidad, Figueroa le dejó un regalito al cancerbero, y la ola apareció en el estadio mientras entrábamos a los últimos minutos, que trajeron dramatismo gracias a un testarazo de Delgado para descontar. Ni eso pudo animar al bolillo, y la repercusión por el pirulo llegó hasta el banquillo, con un cambio para darle lugar a Osorno. La corneta sonaba con todo, y prendió alertas por una caída de reasco cerca de la zona peligrosa. De ahí se prendió la llamarada que casi quema toda la mansión, tras una serie de rebotes incendiarios, y de puro churro no le robaron al Tri la victoria, aunque tampoco hubiera sido mala idea de haber sabido lo que esperaba a la vuelta de la esquina. Por alzar de más la pierna y hacerse un taco de pancita amonestaron a Jimmy, que no se agüitó y casi vacuna con un fogonazo. Pacorro bajó a conocer el pasto, al igual que el azotado Danny Boy, por lo que Soledispa miró la primera amarilla para su equipo, y Figueroa se volvió loco en un contragolpe que quiso resolver anticipadamente. Lanza se apropió de un bombardeo, y a nuestro número 22 le sacudieron su camisa, pero no hubo más que contar, por lo que terminó la acción del partido arrojando un nuevo triunfo para Ricardo y compañía. Con 7 puntos luego de 2 victorias y un empate, México terminó por arriba de Argentina, y con ello pasó a liderar el sector, además de toda la tabla general, gracias a su cantidad de goles anotados, que en teoría significaría la ventaja de un rival más sencillo en los cuartos de final. No obstante, el destino tenía otros planes bastante crueles, y en el camino nos puso a Brasil, ese pentacampeón que con todo y suplentes no dejaba de ser peligroso, que fue el segundo del compilado B. En un duelo que registró la escasa asistencia de 8,000 espectadores para un estadio con capacidad de 60, Paraguay sorprendió al pegarle 2-1 al Scratch, relegándolos al segundo sitio, por lo que en lugar de enfrentar a una blanquirroja sub-23, tocarán los dirigidos por Carlos Alberto Parreira. Tal vez para motivar a los muchachos, que se mantuvieron en la ciudad de Piura, Alberto de la Torre reveló los planes de organizar una Copa América después de Venezuela 2007, en una iniciativa que fue confirmada y respaldada tanto por Julio Grondona como por Nicolás Leoz, el presidente de la Conmebol. Vencer a Brasil sería durísimo, no solo por ser uno de los rivales más complicados, sin importar su situación, sino porque la estadística estaba de su lado, y pese a que el Tri llevaba 5 años sin perder contra ellos, la Canariña no caía 2 veces seguidas desde hacía 41 años, cuando perdieron ante Paraguay y Argentina en la Copa América del 63. De cualquier manera, los nuestros se mostraron valientes, comenzando por Osvaldo Sánchez, quien aseguró que para ser campeones tendrían que pasar por encima de quien fuera, además de Suárez, que se mostró confiado de que lograrían salir avante. El bigotón demeritó la calidad de los amazónicos, asegurando que Argentina tenía mejores individualidades y habían logrado vencerlos. Y hasta la prensa de los que hablan portugués mostró su preocupación y le exigió cambios a su estratega, augurando un mal final si es que se enfrentaban a México, jugando como lo hacían actualmente. Quizás por primera vez en toda la vida, los de verde llegaron como favoritos a un encuentro contra el país más mágico y más futbolero, pero esto no inquietó a Parreira, quien
tenía un plan listo para encarar la final adelantada, título que Alex, el número 10 de los brasileños, le puso al partido. México ha sido el mejor equipo de la primera fase. Indudablemente somos dos cuadros importantes y hubiera sido mejor enfrentarnos a una instancia más decisiva. Ahora alguno quedará fuera y eso será malo para la Copa América, porque somos dos protagonistas y con muchas posibilidades de llevarnos el campeonato, declaró. Pero ¿por qué había tanto pesimismo de un lado y tanto optimismo del otro? La realidad es que las exhibiciones de ambos fueron radicalmente opuestas, y mientras que los de Ricardo Antonio se ganaron aplausos por derrotar a una dura albiceleste, sus oponentes no convencieron en el grupo, donde además de la derrota apenas si pudieron salir con los brazos en alto ante Chile gracias a un gol agónico, aunque sí arrollaron a los ticos. Antes del juego se anunció que Ricardo Osorio era duda por un dolor de rodilla, y Jared llegó a tiempo para la hora de la verdad, esa en la cual se tendrían que comprobar los avances que tanto se necesitaban para trascender en Alemania 2006. Hasta la iglesia le llegaron encargos, ya que la Arquidiócesis Primada de México se pronunció a través del semanario Desde la Fe para mostrar su preocupación porque cientos de aficionados aprovechaban para hacer rezos pidiéndole a Dios que pudiéramos vencer a la patria de Pelé y Garrincha. Pero lejos de ayudas extrañas, lo que llegó fue un encuentro de David contra Goliat, donde ahora sí ganó el gigante. Osvaldo tuvo una tarde muy ocupada y rápido tuvo que emplear su guantelete para evitar que les abrieran el cofre. Las entradas brasileñas sirvieron para tener un respiro y desde el banderín casi se escurre un tanto azteca, pero por centímetros se marchó al costado, en lo que pudo cambiar el futuro. Chavita quería hacerla como grande, pero le faltó un poco de folia seca. Arellano se quedó a media tortilla de conectarle un cabezazo a su atacante. Luis Fabiano pecó de individualista con un zurdazo y por poco sorprende al portero, que no pudo evitar el tiro de esquina. El craneazo del número 7 se marchó muy lejos. Pavel probó a puerta, pero faltó dinamita. El texcocano continuó como una pesadilla y Juan estuvo cerca de bautizarnos, pero no le dio suficiente dirección a su remate. Otro centro del interista provocó desorden sin que hubiera consecuencias fatales, y a Torrado lo regañaron por faulear, al igual que al bebé, que coqueteó con la tarjeta. El de Chivas mantuvo su presencia en el área, y del otro lado Julio César apenas se apareció para atrapar un pase largo. Las diagonales no le dieron tregua al portero, que ahora tuvo que emplear los puños, y el látigo de Adriano, la revelación ofensiva en el campeonato, fue el que destrozó el cerrojo. Luego de hacer un atajadón, el cadenero no pudo más y derribó el brasileño en el área, por lo que sin pensarlo mucho el referee decretó la pena máxima. Alex tiró con categoría y abrió la cuenta al 27, en una acción que dejó helado al Tri, ya que jamás se recuperaría de ese golpe. Corre Alex, lentamente de canhota, ele bate! Gol! Cleverson se ganó la de color de su uniforme por un puntapié, pero la defensa estuvo atenta para mandar hasta el vértice, donde casi obtienen el empate de no ser por el vuelo del surgido en el Flamengo. Y el 1-1 casi cambia a 2-0, de no haber sido por Sánchez Ibarra, que aguantó hasta el final a un resorterazo para preservar las esperanzas. Duilio fue pintado de ámbar y Osorio se resintió de la rodilla, por lo que tuvo que salir en camilla apenas al 32. Ni entre dos lograron contener al Didico, y Bautista consiguió una falta a la que el Piti le pegó con Tokio, pero directo a Japón. Carmona recibió un caderazo y nuevamente Altamirano tuvo la oportunidad, que esta vez fue mejor, y le dejó las palmas rojas al arquero, mas en el rebote los Esmeraldas la mandaron al cielo. Por tercera ocasión hubo oportunidad en pelota parada, pero Pardo no anduvo fino, y el 9 brasileño no pudo creer la que dejó escapar ya en el segundo tiempo, que sería un infierno para los nuestros. El Tavo impactó un costado, mas Brasil mostró los colmillos y consiguió la segunda diana, anulada por falta para el lío de México. El que defendía la puerta interista se quedó con un cruce, y a pesar de que Sánchez gritó "arriba compadre", no pudieron evitar el contacto de Luisán, que pasó encima de la viga. El de Campinas terminó en la lona, y la Volpe decidió darle ingreso a Borghetti. Bautista desperdició una increíble con el marco a merced y el corazón aún latiendo. Cleverson llegó de imprevisto pero perdonó, y el que no lo hizo fue Adriano, que con su mecha prendió la cabaña tras dirigir un izquierdazo milimétrico hacia el rincón más doloroso. Acompaña Cleverson, también Adriano, ahí lo habilitan. Ya le pasó por un lado Edu, le dejaron a zurda, Adriano. ¡Gol de Brasil! Adriano con un zurdazo impresionante. Quedaban 25 minutos, pero la ventaja de 2 se veía irremontable, y por una obstrucción se marcó un tiro libre indirecto que Rafita Márquez discutió como penal,
aunque no logró convencer al silbante. Los aztecas desperdiciaron la jugada prefabricada tras reventar a un rival y luego se arrebataron segundos con otra falta que desató la frustración de una seguidora. Barreira miraba su reloj y México alcanzó a inscribir una optativa con la nuca, pero nadie quiso acreditarla. Osorno fue el revulsivo que llegó desde el banquillo en lugar del Cabrito. Olivera ingresó por Luis Fabiano. Y Osvaldo fue víctima de sus miedos cuando no quiso meter la mano por temor a cometer otro penal, dejando pasar al emperador para que se convirtiera en Inca y saliera al sol con el tercer pirulo. La zamba sonó mientras amonestaban a Edu, y el desencajado representativo nacional ilusionó con el descuento mediante un zapatazo, pero la bola rebotó en el patio trasero. Todavía trataron de levantarse con un chacletazo, y el durísimo choque de Márquez sobre Juan provocó la amonestación del primero, que se salvó de la roja y de quedar marcado por otro momento importante, donde lo traicionó la cabeza. Y como si la pifia anterior no fuera suficiente, Sánchez aventó otra peripecia, ahora tras dejarle un rebote al más letal del campo, que no la clavó, pero sí consolidó su noche estelar con una asistencia de tacón para que Ricardo Oliveira pusiera el último puñado de tierra en esta tumba. Desde atrás llegó Cleverson. Osvaldo en una gran desviada contra remate de Adriano. Pone el balón atrás, tiro de Ricardo. ¡Gol de Brasil! El técnico solo se restregaba el bigote para hallar consuelo, y Julio César recuperó otro tazo, mientras que el ex Atlas ya no veía lo duro, sino lo tupido, ya que aunque fue responsable de 2 tantos, también evitó por lo menos 4 más. En la siguiente se volvió a poner la capa, pero ni así libró los duros cuestionamientos que le llegarían posteriormente, mismos de los que se defendió al señalar, sin dar nombres, que a su criterio varios de los compañeros les temblaban las piernas durante el momento crítico del partido, en el que nos pegaron hasta por debajo de la lengua. Con el silbatazo final se hizo realidad el primer descalabro oficial durante la era La Volpe, cortando de tajo las ilusiones por el campeonato, del que se regresó a casa prematuramente, en lo que fue la peor actuación de la selección desde el 95, cuando cayeron en penales contra Estados Unidos. Después de azotarse del cielo al suelo, la división de opiniones no se hizo esperar, y pese a que algunos exigían la cabeza del entrenador, el presidente de la FMF decidió ratificarlo, en gran parte por la cercanía de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. A pesar de todo, el argentino no perdió el tiempo, y con nula autocrítica amenazó con renunciar, además de culpar a su archinémesis Hugo Sánchez, quien abiertamente pedía que le dieran su puesto. Es una falta de ética y de dignidad como ser humano al nombrarte tú como técnico. Tienes que ser muy chiquito, y me refiero a Hugo Sánchez, por supuesto. La palabra es asco, eso es lo que siento. Voy a ir a la Olimpiada, veremos después qué será lo que siga, sentenció. Mientras tanto, en el bando de los que exigían su destitución estaban Arturo Elías Ayub, Jorge Vergara, Raúl Arias y el mismo Macho, por supuesto. Su renuncia se la acepto de inmediato y sin pensar. Claro que sí, no importa que se cambie de técnico ahora. El líder de ese grupo es él, y no creo que necesite el apapacho de los directivos. Una persona con su inmadurez y su inseguridad no le puede ayudar a México en el Mundial, dijo duro y a la cabeza el fallecido dueño de las Chivas. Si vamos a los logros, logré 2 cosas. Gané a Argentina, quedé en primer lugar de grupo, y después viene el que fue el peor resultado. 2-1 gané. Nuevamente la prensa mexicana manda el mensaje a la opinión pública como si estuviéramos a la altura de Brasil. Podemos competir, pero no tenemos la obligación de ganar, exclamó a su regreso. En lo que se desarrollaba toda la novela, un representante se mantuvo en la tierra de las alpacas, puesto que Marco Antonio Rodríguez recibió su oportunidad de ser juez durante la semifinal entre Brasil y Uruguay, que se despachó Paraguay en cuartos. En la otra llave estaba situada Argentina, que echó al anfitrión gracias a un tiro libre del Apache Tevez, y Colombia, el monarca que se impuso 2-0 sobre Costa Rica. Los de Bielsa aplastaron 3-0 al cuadro cafetero con tantos de Carlitos, Lucho y una palomita de Sorín para llegar a la instancia definitiva. Por su cuenta, el central de la Liga Mexicana pitó un partidazo en el que Marcelo Sosa adelantó a la garra antes de que Adriano forzara las penas máximas, en donde un conocido nuestro se vistió de villano, ya que Vicente Sánchez cerró su disparo. La falla del Diablo le dio su pase al scratch, pero al menos le sacaría un poco la espina mediante un golazo que valió para que se quedaran con el tercer sitio. Antes de la final, Luisao confesó que la victoria contra el Tri le dio un envión anímico a Brasil, que saldrá con todo a buscar su 7ª estrella, basándose en jugar del mismo modo en la que fue su mejor exhibición del torneo. Pese a que el albiceleste se adelantó en 2 ocasiones y estuvo a nada de coronarse gracias al tanto del Chelito Delgado a 3 minutos del desenlace, Adriano tenía otras ideas y forzó los penales, donde D'Alessandro y Heinze terminaron por condenar al país del tango. El emperador brasileño fue elegido como MVP de la competencia y máximo anotador, muy por encima del resto, convirtiéndose en la nueva estrella del continente, lo que fue un breve despunte de habilidad
que tristemente se vería opacado un par de años después, debido a los problemas de alcoholismo, drogadicción y depresión. Mientras tanto, los futbolistas de nuestro país tuvieron que trabajar mucho rumbo a la Copa Confederaciones, donde alcanzaron su mejor nivel y sorprendieron agradablemente al mundo, dentro de un torneo que ya te hemos narrado en otro video, de nuestras leyendas del fútbol mexicano. ¿Crees que los verdes merecían un poco más? ¿Qué hubiera pasado en caso de encontrarse con otro rival en los cuartos de final? ¿Crees que pudimos llegar más lejos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo, para que más personas amantes del fútbol conozcan la historia de Perú 2004, una competencia donde dormimos en los cuernos de la luna, pero terminamos engullidos por un agujero negro. Además, no olvides suscribirte, para que sigamos descubriendo juntos a todas las leyendas del fútbol mexicano.